Mientras usted abre su Biblia en el libro o epístola a los Romanos, en el capítulo 1 de la epístola a los Romanos, y vamos a transitar una vez más por este maravilloso documento del que me quedé con cierto sabor de frustración en el primer culto, porque ya por razones de tiempo se hace casi imposible la exposición plena de estas ideas. Hoy quiero hablar de cómo este documento tiene una vigencia extraordinaria en el día de hoy y cómo nos lo recordaba sin duda alguna expositores de la estatura de Charles Spurgeon, Charles Finney, hombres como Moody, Camper Morgan. Nos recordaban que la palabra de Dios no es ni antigua ni es verdad moderna, es eterna. Así que nos encontramos ante un documento que invariablemente mantiene la voz de Dios vigente a través de los tiempos, y en medio de esos tiempos Dios la hace conocer. Así que el carácter intemporal, el carácter eterno de esta gloriosa palabra cobra, por supuesto, una maravillosa pertinencia en un mundo profundamente desorientado, en un mundo que marcha sin rumbo, que marcha sin orientación, en un mundo psicológica y emocionalmente enferma, en un mundo doctrinal, ¿verdad?, y existencialmente desorientado, y en un mundo espiritualmente marchando rumbo a la muerte. Vamos entonces a ver lo que el libro o la epístola a los Romanos tiene que decirnos. Y transitábamos por estos versos la semana pasada. Antes de dar inicio a la lectura, estuvimos transitando por el apotegma fundamental que sirvió como perícopa para la exposición del autor sagrado. Nos encontramos con el apóstol Pablo comunicándose a la comunidad de Roma, que para aquel momento, en el siglo I, era la capital cultural y política del mundo. Nos encontramos ante el equivalente al Nueva York de hoy, al Washington de hoy. Nos encontramos ante la capital cultural de la principal potencia económica, política y militar del siglo I, Roma. En este caso, hablando de la comunidad de Roma, que ya todos sabíamos que Pablo compartía muchísimos elementos, y hoy en nuestro afán de presentarnos ante el mundo bajo la ostentación de nuestros logros económicos, académicos y sociales, muchos de nosotros diríamos, chicos, la mejor manera de presentarme ante un escenario tan augusto, después de todo, ahí está el emperador que afirma ser una divinidad también. La mejor manera quizás de presentarme allá es yo rivalizando con los logros políticos y culturales de esa comunidad. Para que esta gente respete, yo voy a presentar mi carta de presentación y voy a presentarme como un descendiente de la tribu de Benjamín, como un hebreo de hebreos, uno que estuvo a los pies de Gamaliel y que aventajaba con creces a sus contemporáneos, como un políglota con una enorme cultura, ¿verdad?, que pudo transitar desde los escenarios de las sinagogas hasta los areópagos en Atenas. No, Pablo no escogió ese camino para presentarse como la mejor alternativa cultural del siglo I. Miren cómo Pablo se presenta a la principal capital del mundo, y con esto nos da un testimonio de cuál debe ser el carácter de humildad que debe presidir la labor ministerial. Miren cómo Pablo se presenta: Pablo, siervo de Jesucristo. Y para los que han estudiado Derecho acá y que han transitado por la Escuela de Derecho o por cualquier instancia en formación propedéutica de Derecho, recordarán que en el Derecho se tiene el Derecho romano como fundamento conceptual y filosófico de gran parte del derecho en el mundo occidental y aún en el mundo, en el ámbito universal. Porque gran parte de la administración jurídica de nuestras naciones, el concepto de república y gran parte de las nociones que hoy políticamente articulan la experiencia política y social del mundo de hoy, tiene sus orígenes en el derecho romano. Fue Roma el gran sistematizador de estos principios. Pero en el derecho romano, cuando usted quería estudiar qué significaba ser un esclavo dentro de la estructura jurídica del mundo antiguo, pues siguiendo ellos herederos de Aristóteles, de Alejandro Magno y de gran parte del pensamiento pagano y del esplendor cultural de Atenas del siglo IV, ellos afirmaban de que los esclavos eran seres inferiores. Y de hecho los griegos llamaban a los esclavos bárbaros y a las comunidades que no eran helénicas bárbaras, esto por una razón algo compleja en términos filológicos,
porque ellos consideraban que alguien que no sabía hablar bien, ellos se burlaban de ellos con un término onomatopéyico como barbar, que barbucea, del verbo bareo, estar entorpecido. El bárbaro es un hombre torpe, mal hablado, que no tiene competencias intelectuales y académicas, ¿vale? Y este tipo, como es, permítanme ponerlo en un vocabulario más prosaico para que ustedes puedan entenderme, este tipo como es, ¿verdad? Un hombre sin letras, un tipo que sin formación. Nosotros hacemos bien en oprimirlos políticamente para mentorearlos, para tutoriarlos, porque ellos son esclavos por naturaleza, son inferiores. No tienen competencias intelectuales parecidas a las nuestras. Cuando la transición geopolítica dio lugar a que Roma fuera el protagonista, esta concepción se llevó al derecho. Y los romanos decían que los esclavos no eran personas, eran herramientas hablantes. No se les confería a los esclavos el estatus de una persona, sino de una realidad material como un artículo doméstico. Un esclavo, mis queridos hermanos, si ustedes quieren ver películas que desgarran el corazón, ustedes pueden ver el cine, por ejemplo, 12 años de esclavitud. Pueden ver la película, ¿verdad? Vinculadas, por ejemplo, el corazón púrpura, películas relacionadas al mundo de la complejidad del trato de los esclavos en nuestra colonia, y ustedes se podrán ver cómo incluso dentro de los predicadores en aquel entonces se burlaban de aquellos que bautizaban esclavos, porque algunos predicadores decían: esos esclavos no tienen alma. ¿Cómo vas a bautizar tú a una entidad que no tiene alma? Y algunos predicadores se burlaban de los que ejercitaban la predicación en medio de la sociedad esclavista, porque decían que le estaban predicando a un ser inferior. Nada más hace falta recordar a Sepúlveda, cuando Sepúlveda decía de que los esclavos eran esencialmente monos sin rabo, así los definía, y Thomas Jefferson llegó a hablar de los esclavos como un talking monkey, un mono que habla. Pero recuerden que la esclavitud no solamente estuvo ceñida a un proceso racial, porque los primeros 5 esclavos que tuvo Venezuela fueron blancos, no fueron negros ni indígenas. Los 5 primeros esclavos que conoció la sociedad colonial venezolana fueron blancos. Y curiosamente a ellos también se les negaba la propiedad de ser hombres. ¿Por qué Pablo escogió ese estatus para presentarse ante la principal comunidad cultural y política de su entonces? ¿No era mejor que te presentaras, vale, hablando de tus buenos oficios y decirle: chico, tú fuiste un discípulo de Gamaliel, tú no eras cualquier cosa? De alguna forma, ¿no era mejor, vale, que tú hablaras mejor de ti para venderte? Eso es como cuando tú estás buscando novia. Estás buscando novia y tú te vendes bien, tú no te vas a vender mal, tú no vas a decir, ¿verdad? Como aquel tipo que llegó: ¿y usted qué hace? Y el tipo dijo: yo no estoy haciendo nada, estoy desempleado. ¿Y qué oficio tiene? Ninguno. ¿Y el señor que está con usted? No, ese es mi ayudante. Imagínense la esperanza que está brindando, ¿no? ¿No era mejor que usted se presente como un tipo y hable de sus oficios, competencias, y usted ve que el tipo que está enamorando puede pasar por soberbio, muchacho, y pintan villas y castillas para ilusionar, ¿no? Pues aquí Pablo está siguiendo el camino de Gedeón, y el mismo camino que le indicó Pablo a la iglesia, a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de siervo, de esclavo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la ignominiosa muerte de la cruz, la cual Cicerón decía: ni aún se nombre en el cuerpo de un romano la idea de la crucifixión. Si ya era bastante ser un esclavo, fue un esclavo que se convirtió en esclavo de esclavos. Y por eso cuando él le lavó los pies a los discípulos, Pedro se escandalizó diciendo: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies tú? Si el lavar los pies es la labor consagrada a los esclavos de ínfima categoría, aquellos que lavaban los pies eran los esclavos de los esclavos, porque los esclavos también tenían a alguien a quien mandar en algunas sociedades. El peor de ellos, el que estaba en el lumpen, allá en el lugar más ínfimo, era el que lavaba los pies. Y Jesús dijo: yo voy a lavar los pies
y te voy a enseñar que no será con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu que tú aprenderás a vencer. A su nombre sea la gloria. Pablo, siervo de Jesucristo, para la gloria del Señor. Porque todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura, decía Pablo a los filipenses. Acompáñeme al capítulo 3 de Filipenses y mire cómo Pablo se vende y se oferta ahora. Capítulo 3, verso 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está diciendo, no vamos a chapearnos aquí con currículum, porque yo tengo más currículum que toditos ustedes. Y miren lo que Pablo dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era un tipo impecable en términos sociales. Y miren lo que ahora viene a decir, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué expresión utilizó Pablo para hablar de basura allí? La expresión original en la lengua griega es estiércol. Y eso en mi pueblo tiene otro nombre. Así que aquí cuando traducen basura, hay un fenómeno retórico que se conoce como eufemismo. Poner una palabra bonita para algo muy feo. Así que Reina Valera nos tradujo una palabra bonita para suavizar un poquito lo que Pablo en realidad dijo. Tengo por estiércol lo que algunos tienen por premio. Y el problema de muchos pastores hoy, que tenemos siempre que velar por esto, mis queridos hermanos, es que nosotros hoy tenemos por currículum lo que Pablo tenía por basura y por estiércol. Y nos peleamos quién tiene más esplendor y quién tiene más proyección mediática, o quién tiene más prosperidad material, o quién tiene un mejor título. Miren, yo echaba bromas con esto, pero es que ya casi mando a bajar el video para que no digan que yo estoy relajando, echando chistes. Porque creen que porque soy maracucho a veces me gusta echar broma y estoy relajando con la gente. No, en serio, esto pasó. ¿Saben que llegó una carta a la iglesia La Cruz en Maracaibo, donde yo vengo, donde el hermano se presentaba como pastor, profeta, evangelista, apóstol, ¿verdad? Ponía doctor, PhD, muchacho, y Minister International. Tenía que poner Minister International porque si pone Ministro Internacional no son igual. ¿Qué prefiere usted? ¿Comerse una hamburguesa o una hamburger? Oye, te comiste una hamburger. Me comí una hamburguesa, chico. O ese como vas a un restaurante francés. ¿Y qué es esto? L'Exufon Le Fonty. ¿Qué es eso? Caraotas con patica de cochino. Que lo único bonito es el nombre, pero eso caraotas con patica de cochino. Entonces vas a poner L'Exufon Le Fonty. ¿Qué es eso? Caraotas con patica de cochino. Bueno, entonces Minister International, porque suena como más caché la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? No, y el hermano era criollito, ¿verdad? Era de origen guayú incluso. González Palmar. Ay, mi madre. Y es Minister International. Y yo decía, el año que viene se va a convertir en querubín. Pues ya dicen algunos que son querubines, ¿saben? Por ahí salieron en Colombia una reunión de querubines, donde dice el hermano, yo soy el querubín no sé qué, que vine a anunciarle la palabra no sé qué, él es un querubín. Si la gente estuviera clara que Pablo no le desvelaba este tema del estatus, no estuviéramos en este rancio debate por el estatus ministerial, sino que nuestro mayor logro, nuestro mayor esplendor, nuestro mayor triunfo, mis queridos hermanos, está en afirmar lo que Pablo dijo. No hay mayor título, no hay mayor esplendor, no hay algo que nos dignifique más que ser siervos de Jesucristo. Y pónganlo así, esclavo de Jesucristo. No tengo voluntad propia,
no me dirijo a mí mismo, mi Señor elige por mí y Él es el que me protege y me confiere identidad. Porque muchos, los esclavos, los apellidos que adquirían eran los apellidos de sus señores. Así que usted adquiere el apellido del Señor que lo compró a precio de sangre. Y su apellido es cristiano y su título es ser hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. No hay mejor título. No hay mayor esplendor. Qué maravilloso. Y con esto Pablo nos está dando una bofetada a gran parte de nuestra soberbia. Y le está diciendo a la gente, mira, déjate ya de esas estupideces, que el apóstol de los gentiles se presentó a la comunidad, ¿verdad?, quizás con mayores desafíos misioneros, como un esclavo. Y ese esclavo vino a alumbrar y a pararse en medio de los caminos. Saben que hay algo importante que la geografía bíblica nos enseña. No tenemos una imagen del mundo antiguo, Edwin, por allí, en donde salga Egipto, Asiria y Palestina, donde tengamos una visión de lo que hoy podemos decir es el Medio Oriente. Si tenemos una imagen allí, me avisas. Lo cierto es que es importante que usted pueda ver esta lección de fe que la geografía bíblica nos enseña. Pero es interesante observar que, al igual que en el mundo antiguo, cuando Josué reclama la tierra que Dios delegó en posesión a Israel, es algo interesante, es una controversia muy compleja tratar de justificar por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que exterminara aún los niños de esa comunidad. ¿No ha leído usted eso? Cuando Dios le dijo a Israel, a esa gente, ni los animales, ahí tienes que barrerlos. Esta gente no puede convivir contigo. Esa gente, si yo hago un compendio de realidades con las que Dios las calificó, dice la Escritura, la tierra los vomitaba. ¿Puede usted imaginarse la conducta de esa gente? La tierra tenía náuseas cuando ese pueblo caminaba sobre ella. Imagínese la imagen verbal que utilizó el autor sagrado para traducir el deterioro espiritual y moral de esas comunidades. Una comunidad en la que la tierra que los estaba recibiendo sentía repulsión por ellos. ¿Qué eran las prácticas de esa gente? ¿Qué era lo que estaba haciendo esa gente que los hacía tan lesivos y que justificó incluso las posturas más radicales y aún exterminios genocidas por parte de la comunidad de Israel cuando tomó ocupación de la tierra de Canaán? Bueno, vamos a explorar eso, porque la historia de fe que nos enseña Palestina, esencialmente esta comunidad entre los dos ríos, el río Éufrates y el Tigris, origen a lo que nosotros hoy conocemos como la cultura y gran parte de, incluso el alfabeto más antiguo que conocemos, el alfabeto sumerio, tiene sus orígenes en esas tierras. De hecho, también la experiencia cultural más antigua de la que tengamos datación etnográfica y antropológica está también circunscrita a esa unidad geográfica. Lo mismo podemos decir, estamos hablando de Mesopotamia, pero de Egipto, estamos hablando de la potencia militar más importante de aquel entonces. Estamos hablando del equivalente a los Estados Unidos. Era el Egipto para lo que era Israel en aquel momento. Una potencia militar, una potencia cultural, y la tecnología de vanguardia del mundo antiguo estaba en manos del mundo egipcio. De hecho, los que enseñaron a trabajar los materiales en el mundo antiguo tenían sus orígenes en esas comunidades. Así que las telas, las especias del mundo asiático pasaban por el canal, ¿verdad? La Vía Maris, que era el canal real, era el camino real que pasaba por Palestina. Todo lo que se pasaba de Egipto para Asiria tenía que pasar por Israel. Y todo lo que pasaba de Asiria para Egipto tenía que pasar por ahí. Era el nudo, era el ombligo del mundo. Y esto es, en términos de estrategia de alcance misionero, una agenda que Dios nos deja como ejemplo. Y si ustedes observan, cuando la prosperidad nacional de Israel tomó caminos inusitados, como por ejemplo en el caso de Salomón, donde el esplendor fue tan impresionante que venían otros reyes de diversas latitudes a ver el esplendor económico, social y cultural del Israel del periodo monárquico. El momento de mayor esplendor fue cuando Salomón lo tomó.
de alguna forma, él tomó ocupación de los lugares del tránsito comercial de aquel entonces, esencialmente el mundo palestino. Hasta el día de hoy ese es el lugar donde mayores guerras han existido en toda la historia de la humanidad. No hay un lugar de mayor nivel de conflictividad que el que hoy tenemos en ese nudo geopolítico que es el mundo de Israel o el mundo mal llamado palestino. Porque palestino viene de la expresión filistín y ahí viene por degeneración en palestino, pero no es de filisteos esa tierra es del pueblo al que Dios juró sobre sí mismo, se la daría a la descendencia de Abraham. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Bueno, hay una lección de fe en esta ocupación geográfica. El pueblo que ocupara hegemónicamente la cultura de ese espacio tendría influencia en el mundo entero. Si el mundo cananeo hubiese prevalecido sobre el mundo israelí, ustedes y yo tuviéramos una cultura en Occidente muy distinta a la que hoy tenemos. Si las realidades del pueblo de Canaán hubieran prevalecido, hoy estuviéramos en una realidad muy distinta. Y hoy ahora, después de que Pablo nos está diciendo, yo me quiero presentar como un esclavo de Jesucristo, quiero decirles que hay en medio de la debilidad del hombre una oportunidad maravillosa para que el poder de Dios se manifieste. Y al igual que la elección de Gedeón, que a Dios tomó una estrategia muy distinta a la que tomaría cualquier general de un ejército en ocupar y tener el mayor número de soldados, Dios tenía, no, aquí hay muchos, la guerra es mía, la batalla es mía, tengo que ir con un menor número de hombres y con la debilidad tuya yo le enseñaré al hombre que el débil es fuerte en Cristo Jesús. Enseñaré a la historia cómo aquellos 300 espartanos que hicieron fortaleza en su propia habilidad, como la de Leonidas y la del esplendor de los guerreros, ¿verdad?, de Esparta, no pudieron prevalecer sobre 1.000.000, sobre los millares persas. Yo quiero demostrarle a la historia que 300 hebreos, sin competencias militares, sin habilidades y competencias en estrategias de guerra, pueden vencer no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Pues yo quiero presentarme como un esclavo dentro de la comunidad hegemónica del siglo I para demostrarle al mundo que Dios llamó a lo vil del mundo, a lo necio del mundo, a lo ignorante del mundo, para avergonzar a lo que es, a lo fuerte y a lo sabio, a fin de que la gloria y la excelencia sea del que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Ahí puede ver usted el prólogo de esta reflexión. Ahora viene y nos dice en el verso 16: parado en medio del camino, así como quizás hoy la iglesia más que nunca tiene que pararse. Hay un autor al que yo le recomiendo y pienso yo, vivo, medito, reflexiono en él a cada día, y es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, para mí, mis queridos hermanos, debería ser leído en tiempos actuales. Él es un profeta de la crisis. Y si usted quiere ver qué significa predicarle a un mundo en crisis, tiene que reflexionar en torno a la biografía de este extraordinario hombre. En el capítulo 6, verso 16 de su libro, miren lo que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esta imagen de pararse en los caminos, si usted me lo permite, y yo lo pongo en términos de la ocupación geopolítica de Israel, pararse en los caminos era ocupar roles de influencia dentro de la comunidad donde Dios te puso. Es asumir protagonismo para la promoción de los valores y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque hoy la iglesia está perdiendo la batalla cultural encerrada en sus templos cantando cánticos de victoria. Y estamos ante un mundo en donde la iglesia se escondió en el salero, donde no estamos alumbrando al mundo, donde por razones de timidez, por razones que sean, nos hemos negado a brindar un testimonio profético, y entiéndase por profético, hablar de parte de Dios a lo que Él preceptivamente deja en su palabra.
y nos hemos negado a hablar de cuáles son los valores que integran nuestra visión de la vida, por temor a que nos vean como retrógrados, por el temor a que nos vean como personas antiguas, oye, tú no estás en la vanguardia, tú no estás con la ideología de género, ¿vale? ¿Desde cuándo? Vas a tener que estudiar un poquito más de filosofía postestructuralista, vas a tener que leer un poquito más a Foucault, a Judith Butler, vas a tener que meterte un poquito más con la Simone de Beauvoir, vas a tener que trabajar con Heidegger, Wittgenstein, con todo el pensamiento postmoderno, vas a tener que nutrirte un poquito más de esas realidades para desvincularte, divorciarte de tu visión cristiana. Pues la realidad es que yo estudié a toda esa gente. Y a las conclusiones a las que hoy llega el mundo de hoy, como ya lo va a denunciar Pablo acá, no son nada nuevas ni contemporáneas. La propuesta que el mundo globalista de hoy está ofertando como instrumento de subversión cultural, en realidad es una propuesta bastante antigua. Y ya lo veremos. Pero frente a ese desafío ingente, frente a ese desafío sin precedentes que la iglesia contemporánea tiene que afrontar, la iglesia frente a un mundo asustado, o el mundo afrontando temores, necesita una iglesia valiente. Y miren cómo Pablo se para, al igual que Jeremías, en los caminos de la vida. Se para en los lugares de mayor influencia de aquel entonces, como lo vimos la semana pasada en el Areópago de Atenas. Y se paraba en las sinagogas y en las plazas para hablar diariamente, no los domingos a marcar una tarjeta para que digan que yo fui para la iglesia, para que digan que yo cumplí. Porque, hermano, no hay peor manera de estar en un lugar que el que está obligado. Yo digo que una persona que está obligada en un sitio no está. Yo por eso no creo en la gente que le echa llave para que no se vaya el marido de la casa, o que le echa llave para que el hijo no se le vaya. No, ábrale la puerta y hágale la maleta. El hijo pródigo vuelve a casa, es cuando come algarrobos con los cerdos en la provincia lejana y gentil, y cuando come allá con los cerdos, se acuerda que en la casa de su padre aún los esclavos comían mejor. Y cuando entra en razón y en arrepentimiento, allí sí lo espera el mejor anillo, el anillo espléndido y la ropa espléndida para darle un nuevo comienzo a su vida, pero no antes. Pablo no era de esos domingueros que pensaba que él iba a cumplir. No es cumpliendo por obligación. Esta era su pasión. Una de las evidencias más claras de la presencia del Espíritu Santo es que usted no puede dejar de hablar de Dios. Y una de las mejores definiciones que yo he encontrado de qué es un predicador me la brindó el extraordinario Spurgeon de Latinoamérica, Cecilio Arrastía, en su libro Teoría y Práctica de la Predicación, cuando él definía al predicador como un hombre poseído por un mensaje. Un hombre que está poseído por un mensaje, no puede dejar de hablar, y al igual que Jeremías, fuego sale de sus huesos. No puedo dejar de hablarlo. Y Pablo en medio de los caminos de la cultura de su tiempo, se paró en los lugares de mayor influencia e hizo del cristianismo el factor de influencia fundamental de la cultura en Occidente. ¿Por qué? Porque este no era un hombre que tenía temor a morir, porque este era un hombre que no tenía temor a perder lo propio por causa del Evangelio. Este hombre le parecía cualquier factura a pagar por causa del Evangelio económica, barata. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Morir por esto? Pues aquí estoy. No solamente a perder lo mío, sino a dar mi vida por causa del Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Y parándose en los caminos, miren la cátedra que nos dictó en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué interesante cátedra nos está diciendo ante un mundo asustado. Una iglesia valente levantó su voz y le dijo: tengo algo que decirles. El evangelio que yo predico es soterios de Dios. Es la expresión griega utilizada en el original griego. La expresión soterios, dependiendo del contexto donde se emplee, puede traducirse como salvación o como salud.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Evangelio es, además de salvación individual, porque usted experimenta una regeneración espiritual integral, usted experimenta una salvación que afecta espíritu, alma y cuerpo, y usted ya ha sido sellado por la presencia del Espíritu Santo, que es el arras, que es el anillo de compromiso de Dios. Es como el novio que le pone un anillo: ya tú eres mi prometida, mis promesas son para ti. Ese anillo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, yo te doy la promesa de mi herencia dándote de mi espíritu, nada más y nada menos. Lo que hizo el Señor es un amor apasionado, está bien enamorado de su novia, ¿sabe? Que es la iglesia. Y este Señor apasionadamente enamorado por su pueblo le regaló una herencia incorruptible y te doy de mi espíritu como prueba incontrovertible de que nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no solamente tu espíritu y tu alma experimentarán redención, aún tu cuerpo será glorificado en el día del mañana. Y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y tú disfrutarás de un cuerpo incorruptible que no estará sujeto al COVID, que podrá traspasar, al igual que el Jesús resucitado podía entrar a un recinto sin entrar por la puerta. Imagínense, después de todo vamos a tener superpoderes, algo que de niños nos parecía increíble, pues es posible en la fe en Cristo Jesús. Tendremos cuerpos semejantes al de nuestro Señor, incorruptibles también. Pero no solamente esto es el vaticinio o la afirmación más bien de una redención personal y espiritual, es que este soterios de Dios tiene implicaciones en el ámbito social y cultural también. El Evangelio es salud para las naciones. El Evangelio es salvación para un mundo desorientado. Y permítame decirles por qué, mis queridos hermanos. Porque los mayores logros sociales, políticos y culturales del mundo occidental no se dieron en el contexto de una comunidad budista, ni se dieron en el contexto del hinduismo. De hecho, a Mahatma Gandhi lo matan, entre otras cosas, porque él pretendía eliminar la sociedad de castas. Usted nace en la India y bajo los preceptos del mundo hinduista, si usted nació, ¿verdad?, dentro de las castas más altas, usted no puede casarse con un paria. Un paria es el de ínfima categoría, y estos estamentos metafísica y religiosamente son irreconciliables. Usted no se puede casar con un paria, usted se tiene que casar con una casta de la misma instancia, ¿verdad? Porque así sus preceptos. Gandhi se quiso oponer a esto y lo mataron. Así que el germen de la democracia no está en el hinduismo. El germen de la democracia no está en el budismo tampoco, y mucho menos en el islam. Las elecciones libres que se celebran supuestamente en Irán, hay un analista político que sale mucho por algunos canales de televisión que insiste en hablar de los valores democráticos del mundo y de la República Islámica del Irán, ¿verdad? Y la verdad es que es el partido de Irán el que está constreñido al mismo Corán, que ya es bastante en términos de libertades civiles. Y además de eso, las elecciones que usted puede tener en esas democracias solamente vienen por las que el partido de gobierno impone. Así que no hay democracia cuando usted no puede elegir auténticamente. Cuando yo le digo a usted, tú eliges, pero yo te digo que eliges. ¿Sí te das cuenta la diferencia, no? No, tú eliges, pero lo que yo te digo que tú elijas. Después de todo, ya tú vas a elegir después de que yo elegí. Dentro de las posibilidades que tú tienes es esto. No puedes elegir más. Esa es la democracia islámica. El auténtico valor de la democracia tiene sus fundamentos en el judeo-cristianismo, mis queridos hermanos. La libertad de que usted le digan que un hombre, ¿verdad?, blanco y un hombre de color y un indígena y un hombre rojo y un hombre amarillo tengan la misma igualdad ante la ley, ¿a quién usted cree que eso se le debe? Eso se le debe un documento, y ustedes pueden ver acá en la epístola a los Gálatas, por favor, y Pablo aquí lo está diciendo de manera bien clara. Una carta que vino a estallar el mundo conocido. Capítulo 3, es verdad, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
¿Qué otra religión le dice a usted eso? ¿Qué otro universo de la experiencia espiritual universal le ha enseñado a la humanidad que el siervo y el libre, ¿verdad?, que el judío y el gentil, y que el varón y que la hembra tienen la misma dignidad ante Dios? Esa verdad solamente viene del Evangelio. Y hoy las libertades civiles que ustedes disfrutan y que se deben a grandes luchas espirituales y a grandes luchas sociales están a punto de perderse. Dentro de muy poco tiempo se estará llevando a cabo, no solamente en nuestra nación, sino en todas las naciones del hemisferio, un proyecto conocido como globalismo, que le viene a dar una interesante lectura a la interpretación del mundo contemporáneo, donde en la Guerra Fría nosotros interpretábamos en vocabulario geopolítico las dos realidades irreductibles del mundo se podían definir entre izquierdas y derechas. El mundo de la izquierda, el mundo de la cortina de hierro, ¿verdad?, así definida por la Guerra Fría, donde el bloque socialista, ¿verdad?, integrado por la Unión Soviética y todos sus satélites políticos eran integrados como esta realidad geopolítica, y el mundo capitalista, democrático y liberal se interpretaba por el otro. Esta interpretación geopolítica entre derechas e izquierdas ya es obsoleta. Hoy nos encontramos ante una pretensión de un gobierno global en donde se está abogando por un gobierno universal, en donde desaparezcan las identidades nacionales, en donde se promueven dogmas y preceptos políticos que no son objeto de contestación y que no pueden ser objeto de debate público, que se deben legislar de manera impositiva y que de alguna forma entre ellos están particularmente estas agendas. La agenda calentológica de que el mundo está en un proceso de recalentamiento irreversible y que vamos a tener que poner algunas restricciones a los modelos de producción económica. La idea de que tenemos un mundo superpoblado, ya somos más de casi 8.000 millones de habitantes y tenemos que reducir esas tasas demográficas, y nos dimos cuenta, dicen ellos, que en los años 90 las políticas de control de natalidad a través de los dispositivos anticonceptivos no sirvieron para nada. La gente siguió pariendo como conejos en los países del tercer mundo y ya somos más de 7.500 millones de habitantes. Pues tenemos que acabar con ese desarrollo demográfico, y la mejor manera que tenemos es de sodomizar a las nuevas generaciones. Vamos a brindarles la alternativa de la ideología de género, vamos a destruir la identidad sexual del hombre a través de una campaña ideológica universal, y esta campaña que va por todo el hemisferio, desde el Canadá hasta la Patagonia, ya emprendida desde Turó hasta Fernández en Argentina, la están implementando, que es el proyecto más ambicioso que ha conocido la historia para la destrucción de la naturaleza humana, donde se le dice que usted, la identidad sexual suya no viene por su identidad biológica, sino que su identidad sexual viene por su autopercepción. Si usted se autopercibe hombre siendo una mujer, usted es un hombre. Y si usted se percibe como una mujer siendo un hombre, usted es una mujer. No lo que la biología enseña, es lo que su autopercepción le imponga. Y cualquiera que se atreva a decirle a usted, señorita, siendo un hombre, ¿verdad?, o a cualquiera que le diga a usted, señor, y usted se autoperciba como una mujer, puede ser imputado por delitos de crímenes de odio por no reconocer cuál es la autopercepción que usted eligió. Desde la iglesia evangélica hasta la iglesia que predique que la homosexualidad es pecado, serán delincuentes bajo esta agenda de sodomización sistemática, en donde se desconoce cuál es la identidad del género de un hombre. Varón y hembra Dios los creó, y ahora somos 110 versiones de nosotros mismos, según las Naciones Unidas, y el representante de la mujer en la ONU es un transvesti que afirma ser mujer siendo un hombre. Ese es el mundo que está preparando los escenarios para la manifestación del anticristo. El mundo de la calentología, el mundo de la ideología de género, el mundo de la eutanasia, y el mundo de las campañas proabortistas, porque también se nos va a vender dentro de ese paquete, chico, los homosexuales no se reproducen, las lesbianas no se reproducen, y todo ese club sodomita no se reproduce. Lo que se reproducen son los heterosexuales.
Si logran estos muchachos adoctrinados por nosotros matrimoniarse de manera natural, les ofertamos el aborto para que mate el muchacho. Y la campaña proabortista es una de las campañas más lucrativas que tiene el mundo de hoy, señores. Estamos hablando de 66.000 clínicas proabortistas de la IPPF regadas por todo el mundo, y para que ustedes se hagan una idea de la proyección de este desarrollo geopolítico, hay 33.000 McDonald's en el mundo y hay 66.000 clínicas proabortistas del IPPF en el mundo. Es decir, duplican a los McDonald's. Si se llegan a casar, ofértales el aborto. Y si de alguna manera logra sobrevivir, ofértales la eutanasia. A esa gente hay que matarla. El padre va a poder matar a su hijo y el hijo va a poder matar a su padre con la eutanasia. El padre va a poder matar al hijo con el aborto y el hijo va a poder matar al padre con la eutanasia. Y hoy en Europa, una persona que esté enferma, hay leyes que se están adelantando en donde si usted por ser miope está ocupando una cama de un hospital público, usted puede ser un candidato a ser, ¿verdad? En este caso objeto de eutanasia, porque su discapacidad visual justifica que el Estado prescinda de usted para darle la cama a un muchacho más funcional. Ese es el mundo de hoy. ¿Qué otra estrategia tienen? Migraciones descontroladas para la disolución de las identidades nacionales. Campañas migratorias para la destrucción del mundo occidental, y luego de que esta hecatombe termine, se oferta al Islam como estrategia para la reconstrucción espiritual del mundo occidental. El cristianismo fracasó, el Islam es tu alternativa. Ahí tenemos una agenda bien programada que para el año 2030 tiene como objetivo la destrucción de los Estados Unidos por ser el epicentro de gran parte de los valores de la cultura en Occidente, y la promoción, por supuesto, de otros centros hegemónicos de poder, porque cuando hablan de la destrucción de un centro hegemónico no es que todo mundo va a ser igual, es que yo estoy promoviendo mis intereses también. Y frente a este mundo que se oferta como la alternativa moderna, alguien tendría vergüenza de decir, oye, pero yo tengo temor de hablar del aborto y tengo temor de hablar de la homosexualidad en las universidades, porque parece que ahorita lo que está de moda es defender al homosexual o defender la ideología de género, defender la autopercepción como criterio para la interpretación de la identidad de género. Pero sucede de que esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo, mi querido hermano. Quiero mostrarle algunas imágenes para que usted tenga idea de lo antiguo de esta agenda. Miren lo que en el siglo X antes de Cristo era objeto de debate cultural en el Israel antiguo. Vamos a ver algunas de las imágenes, por favor. Miren cómo las campañas proabortistas tenían sus expresiones en el culto a Baal en el mundo antiguo. Si ustedes ven allí, esa imagen que tenemos de aquel ídolo al que el sacerdote le está entregando un niño, esa es una de las tantas representaciones que Baal tenía en el mundo antiguo. Esa imagen se le colocaban brasas en el interior de esa imagen, que generalmente era de bronce o de hierro, y era un horno gigantesco que algunas excavaciones arqueológicas han conseguido estatuas de 5 y de 6 metros de altura. Para que ustedes se hagan una idea, dentro de esa estructura donde está sentado ese ídolo abominable llamado Baal, ¿verdad?, estaba bajo fuego, y el ídolo, y ahí el sacerdote de Baal, miren, está entregando un niño, ¿pueden verlo? Ese niño eran los sacrificios de los niños primogénitos que tenían que ser objeto de sacrificio a ese Dios para la promoción de la fecundidad de las tierras. Ellos decían, para garantizar de que el cultivo prospere, tenemos que promover alegría en el corazón de esa divinidad. Así que nuestra mejor idea es ofrecer lo mejor nuestro, que es nuestros primogénitos, y arrojaban al niño con vida en los brazos al rojo vivo de ese ídolo hasta que se consumía el niño y se convertía en cenizas. Todo esto a los gritos, imagínense los gritos, vamos a ver algunas imágenes más de esta práctica cultural, pero ahí se puede ver cómo ahí está botando humo, ¿verdad?, por la boca de Baal, que luego Baal-Zebú viene a ser Belcebú, el dios de las moscas, porque también tenían la preocupación estas comunidades
al igual que las disruptivas filosofías pansexualistas de la Beatriz Preciado en la Sorbona de París, que afirman diciendo, por ejemplo, de que las prácticas contrasexuales que marchan contra la naturaleza son un auténtico manifiesto de resistencia política. Así que debemos practicar la caprofilia, que no es otra cosa que la defecación, es que es hasta indecoroso repetir lo que ellos hacen, la defecación en los actos sexuales como un instrumento de protesta política. ¿Pueden ustedes imaginar la semejante locura? Pues en Baal eso era lo que hacían los sacerdotes. Defecaban en el rostro del ídolo abominable y se le conoce como Baal, el señor de las moscas, por el mosquero que tenía ese ídolo abominable, producto de esas excrescencias de los sacerdotes. Pues miren que no es tan nuevo este tema de la ideología de género, ¿saben? Este es el mismo perro con otro collar, es la misma batalla espiritual y cultural con otro vocabulario y otro revestimiento. Pero estamos ante los escenarios que Elías tuvo que afrontar. Estamos ante los escenarios de donde la valentía y pararnos en los caminos y decirle a la gente, si ustedes siguen marchando por este rumbo, no hay vaticinio de bendición para ustedes. Miren cómo otra ilustración más, cómo ese ídolo abominable es ilustrado recibiendo a los niños. Y tenemos en Cartago, ayer estuvimos viendo las descripciones de un antropólogo y historiador, Ray Vanderland, donde tenían un cementerio de 18,000 metros cuadrados de niños que fueron enterrados producto de este sacrificio solamente en Cartago. Ustedes saben que es 18,000 metros cuadrados, es un cementerio de 135 metros por 135 metros y eran tantos niños que estaban enterrados unos arriba de otros. ¿Saben cuántos niños hemos matado con las campañas proabortistas que Occidente ha integrado desde los años 80? 1.400 millones de niños hemos matado y hemos arrojado a las cloacas en las legislaciones proabortistas, el equivalente a la población de China. Esto no es nuevo. Ya Baal le había enseñado al pueblo de Israel a asesinar a sus hijos. Miren qué otra imagen tenemos. Imágenes que vienen a ilustrar. Esto también fue producto en la cultura azteca. Los aztecas ofrecían los corazones de los bebés como ofrenda a las divinidades. Qué lástima que llegó el cristianismo a cambiar esto aquí en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tendrá que decir Enrique Dussel, Leonardo Boff, estos ideólogos de las campañas chauvinistas latinoamericanas que piensan que el evangelio fue una estrategia de colonización norteamericana? Que el Señor los reprenda. El evangelio es poder de Dios para salvación, para salvarnos de esta basura infernal que el enemigo quiere implementar a través de la cultura, de los medios de comunicación y de instrumentos ideológicos para torcer los propósitos divinos. Aquí es donde la iglesia tiene que hacerse valiente, mis hermanos. Ahí tenemos un testimonio de sacrificio infantil en los Incas, en el Perú, a donde estos niños, miren, están ahí con estrategias, por supuesto, de momificación muy avanzadas. Consiguieron unos cuerpos de unos niños con casi 1 milenio de haber sido enterrados, que fueron objeto de sacrificio a las divinidades. Miren qué otra realidad podemos ver. Qué nuevo es el aborto y qué nuevo es la agresión a los niños, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Ellos, miren esos tambores que están allí. Esto es lo que la cultura hace para distraer el llanto de los niños. Los tambores de Baal, ¿saben por qué se sonaban? Para que las voces y los gritos de los niños, cuando por suplicio morían en los brazos de Baal, no se escucharan y el pueblo no escuchara el clamor de los niños en su llanto. Tocaban los tambores duros para que no se escucharan los gritos de los niños. Hoy nuestra cultura también hace sonar sus tambores para que el clamor de nuestros niños y de nuestros inocentes no se escuche, porque nadie está defendiendo sus derechos. Hoy es tiempo de decirle al mundo una vez más que no me avergüenzo del evangelio. Yo me avergüenzo es de esa basura. De esa basura yo sí me avergüenzo, porque el evangelio sí es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. A su nombre sea la gloria. Es tiempo de devolverle a la fe la dimensión épica. Estamos en una auténtica batalla espiritual y cultural.
Y miren cómo Pablo viene a ilustrarla. ¿Cuál es el camino? ¿Por qué los pueblos llegan a este punto? ¿Por qué los pueblos llegan a este punto de entropía, de deterioro, de malestar consigo misma? Miren cómo Romanos capítulo 1 nos lo indica. Miren, esta es la anatomía patológica del deterioro cultural. Hay un libro fundamental de Sigmund Freud titulado El malestar con la cultura, donde Sigmund Freud habla de cuáles son las variables que entorpecen el desarrollo del yo. Y una de esas variables, palabras más o palabras menos para no aburrirlos a ustedes, tiene que ver con los principios éticos. Él decía que los principios éticos, como el super yo, le viene a imponer al yo y al ello, de alguna forma, una carga represiva. Las normas sociales, los conjuntos de principios sociales, son una camisa de fuerza que no permite darle expresión a mi espontaneidad sexual, cultural, emocional, y por lo tanto hay un malestar con la cultura, y la única forma de disociar al hombre de ese trastorno neurótico es divorciándolo de los preceptos culturales, normativos, preceptivos, de la espiritualidad que criminaliza su conducta sexual. Pues el malestar con la cultura de Sigmund Freud, la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche, el estadio del sujeto positivo de Augusto Comte en su discurso al espíritu positivo, el hombre evolucionado de Charles Darwin o el hombre emancipado de las fuerzas opresivas del capitalismo de Marx, fueron la bandera del siglo XIX de resistencia del ateísmo. Dijeron, Dios es una mala palabra en nuestra cultura, nuestro malestar con la cultura tiene su origen en el conjunto de preceptos que onerosamente cargan mi conciencia con la culpa, y para yo deslastrarme de la culpa tengo que divorciarme de Dios. La única manera que tengo de poder vivir sin culpa es divorciándome del Dios que me señala que ese camino que estoy siguiendo no es el correcto. Y miren lo que Pablo viene a decirles acá en Romanos, ahora que Pablo está apostando por una controversia muy seria que tenía la comunidad hebrea. ¿Estas bendiciones son para la comunidad hebrea o son para la comunidad universal? Los hebreos tenían ese particularismo, no, esto es nuestro. Las promesas son nuestras, no para el mundo gentil. Pablo viene a universalizar y demostrarle al mundo de que el amor de Dios, al igual que en tiempos de Jonás, llega también hasta Nínive. Y miren lo que Pablo viene a decirle y viene a sentar los fundamentos antropológicos de la teología cristiana con esto que dice a continuación. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿saben lo que está diciendo aquí Pablo? El poder y la naturaleza divina de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo tengo que detenerme unos minutos en este verso, porque aquí para los estudiantes universitarios, los estudiantes de teología, los estudiantes de filosofía, este es un verso fundamental. Aquellos que tienen labores apologéticas en la universidad, aquellos que tienen la labor de defender la fe, los muchachos que interactúan con sus profesores en la universidad, pues no vamos a responder con los eslogan prefabricados de los evangélicos. Después de todo, si nuestra fe no es verdadera, ¿por qué la vamos a anunciar? Sería inmoral defender lo que no es verdadero. Pero lo que sí tiene vigor es que nuestra fe sí es verdadera y resiste el análisis científico y resiste el análisis académico. Lo interesante es que Pablo está diciendo acá, la idea de que Dios existe no es algo que el entendimiento repugne al entendimiento natural. Porque su eterno poder y deidad, su naturaleza divina y su poder son claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Saben lo que está diciendo Pablo acá en el testimonio de la República Romana? Está diciendo algo que Aristóteles había dicho 4 siglos antes, que Platón había dicho siglos antes, que Sócrates y gran parte del pensamiento griego había tenido que admitir. El universo dice que tiene que haber un creador. ¿Cómo así? Claro, la idea de la sistematicidad del orden del universo, la complejidad, la prolijidad de este universo demanda, decía Aristóteles, una causa eficiente que dé razón de ella.
Esto no puede ser producto fortuito de causas, de fuerzas impersonales. Hay una racionalidad demasiado compleja detrás de la complejidad del misterio del universo. Y estas fueron las vías de la prueba de la existencia de Dios que Tomás de Aquino integró en la Edad Media y que luego todo el pensamiento apologético cristiano integró a través de 21 siglos. El orden del universo, la sistematicidad del universo, la complejidad del universo, clama mismo lo que el salmista dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A su nombre sea la gloria. La prueba es evidente, la prueba es tangible. En Él vivimos, nos movemos y en Él somos. Y Pablo está diciendo acá algo que la historia de la filosofía trató de impugnar. En un malabarismo les voy a decir esto en 4 palabras. Descartes fue el que puso inicio a toda esta crisis epistémica al decir con el cogito ergo sum, pienso luego existo, de que es el sujeto, el constructor de sus realidades, y decía Hans Limps y George Gadamer que desde Descartes el hombre occidental ha tendido puentes para poder tener una comunicación con el mundo objetivo. Pero lo que llegaron a la conclusión los filósofos es que esas pruebas de la existencia de Dios no eran racionales. Y tratando de demostrar que no era racional la existencia de Dios a través de la evidencia empírica, ellos tuvieron que negar la razón misma. Y se encontraron con que negando a Dios, se negaban a ellos mismos también. Negando la idea de la existencia de Dios y la posibilidad de su comprensión intelectual, no solamente negaron la idea de Dios, terminaron de lo que yo llamo de la muerte de Dios nietzscheano a la crisis del hombre post-Foucaultiano. Hoy las conclusiones del pensamiento filosófico actual es que la mujer no existe, de que el hombre es una construcción social, de que el hombre se construye a sí mismo, de que no hay una naturaleza humana y que la razón no está gobernada por principios universales. Así que cuando te divorciaste de Dios, te divorciaste de tu dignidad, te divorciaste de tu identidad, te divorciaste de lo que te daba rumbo, dignidad y propósito. Dios, la idea de Dios es una necesidad de mi identidad misma. Y Pablo está diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Impugnaron los valores de Dios, impugnaron su voz. No te queremos escuchar. Tú promueves malestar en nuestra cultura. Tú promueves malestar porque nos incomodas con tu culpa. Yo quiero tener 5 mujeres y tú no me lo dejas. Y dice una mujer, yo quiero tener 20 maridos y Dios no me lo deja. Hay malestar por eso. ¿Y qué se le ocurrió al hombre? Querer silenciar a Dios. Y miren lo que pasó. Aquí está la anatomía patológica de nuestra cultura. Miren lo que dice la Escritura. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque a este Baal a veces se le representa con la cabeza de un toro. Como a muchas divinidades, termina el hombre adorando su propia creación. Qué triste debe ser elaborar una objetivación de mi espíritu, una creación de mis propias manos. Es un nivel de alienación terrible. Y miren lo que dice acá. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Hermanos, la agenda política y global que hoy se pretende instaurar en el mundo es entrar en una abierta rebelión con estos principios. Y miren las características, el sujeto político que emergerá de ese proyecto político, miren cuál será. Ese es el evangelio globalista y miren cuál es el nuevo hombre que engendrará. Este es. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué les parece el mundo que le rendirá culto a la bestia? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Como siempre en la historia de la humanidad, estas tentaciones, porque el espíritu del anticristo no está operando ahorita. Ya en el mundo apostólico nos decía que el espíritu del anticristo está operando, es decir, esta rebelión sistemática de la cultura y de resistencia contracultural al evangelio siempre ha existido. Lo que hoy me preocupa es el silencio de la iglesia. Lo que hoy me preocupa es que la iglesia en otrora quería asumir protagonismo, quería levantar su voz en testimonio de arrepentimiento. Lo que hoy me preocupa es que los pastores dicen, no te metas en ese debate, chico. Vamos y les ofertan la Biblia inclusiva y la NBI que tiene 14,000 variaciones textuales, entre ellas que Jesucristo no es Dios, porque el esfuerzo de los traductores, ¿verdad?, de gran parte de este esfuerzo editorial no son cristianos, y como Westcott y Hoare fueron confesamente oscurantistas, tenían la sociedad secreta en Londres llamada Hermes, que se dieron a la tarea de hacer traducciones deformadas y mutiladas de las Escrituras para la deformación del testimonio sagrado. Hoy tenemos entonces versiones en nuestros seminarios donde enviamos a nuestros pastores a estudiar. Ya en Barranquilla, en Bogotá, vimos con dolor como un predicador y pastor zuliano se va a estudiar allá y llega defensor de la ideología de género a nuestras iglesias y nos llama retrógrados por no defender la ideología de género y nos llama cualquier cantidad de juicios despectivos, porque el único argumento que tienen es el argumento ad hominem, y lo que ellos están ignorando es que esta ideología le confiere al Estado un poder inusitado en donde no hay posibilidad para el diálogo crítico, para el ejercicio crítico. ¿Cuáles son las implicaciones de estas ideas? Si tu autopercepción es el criterio para la convivencia política, miren qué puede suceder. Lo que pasó en Inglaterra. Un tipo violó a varias mujeres y lo agarraron preso, vas a ir para la cárcel, y el tipo ante las autoridades dijo, las mismas leyes que sirven para ellas, sirven para mí. Yo no soy un hombre, yo soy una mujer. Yo me autopercibo como mujer, yo no soy violador, yo soy un lesbiano. Y lo metieron en la cárcel de las mujeres porque las leyes dicen que la autopercepción es el criterio, y en la cárcel violó a 2 mujeres más. Y si a un líder político se le ocurre decir que él es Dios y que él se autopercibe como un Mesías, ¿quién le dice que no? Y si yo me autopercibo como un ser sobrenatural que no debo pagar impuestos, ¿por qué el Estado me debe imponer los impuestos? Como sucede con el transespecie que se considera un dálmata. Es delirio institucionalizado el que Satanás hoy ha infectado en nuestra cultura, un delirio tóxico, y la iglesia tiene que ser sal y luz
pararse en los caminos y señalarle el rumbo al hombre sin dirección. Por eso el Señor nos dice, ustedes son piedras vivas. En el mundo antiguo, cuando algo bueno quería anunciarse, los hombres levantaban piedras y esas piedras brindaban un testimonio de un evento. Y esa es la imagen que utilizó Pedro cuando dice, ustedes son las piedras que le brindan testimonio al mundo de que ustedes tienen que anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo una noticia. Estamos en guerra. Estamos en guerra espiritual y en guerra cultural, iglesia. Tenemos que despertar de nuestro letargo. Y la buena noticia es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos van a dar la pelea? ¿Cuántos se van a sumar al esfuerzo de proclamarle, de anunciarle, de impugnar a aquellos que detienen con injusticia la verdad? Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y salud a todas las naciones. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Estamos despedidos, queridos hermanos, que Dios me les bendiga.